cuál es la filosofía, cuál es la creencia, qué es lo que mueve a esta gente. Lo que mueve a esta gente no es el dinero si lo tienen todo, no es el poder si lo tienen todo. Están todos los gobiernos de este mundo, de este planeta, todos están penetrados, dicho por Klaus Schwab, absolutamente por sus cachorros. No se libra ninguno. Y los que van a la cabeza, todos los conocemos, Canadá, Australia, Francia, España. Tú dices, ¿Italia? No. Bueno, ya lo veremos. Yo discrepo ahí. Pero bueno, hay algunos que son muy evidentes, como por ejemplo nuestro país. Ha dicho Yuval Noah Harari, que es el que nos dice qué es lo que hay detrás, es decir, qué creencias son las que mueven el globalismo, que nosotros somos animales hackeables. Bien. Mi madre me preguntaba una vez, es que no entiendo por qué hacen esto. No entiendo por qué nos fumigan. Sí, nos fumigan. No entiendo por qué nos fumigan. Digo, pues yo te lo explico, mamá. Tú imagínate que vienes a casa, abres la puerta, enciendes la luz y ves 7 o 8 cucarachas por ahí corriendo. ¿Qué haces? Te saco el insecticida y rocío todo. Digo, las matarías, ¿verdad? Sí. Digo, ¿esa noche te va a quitar el sueño haber eliminado esas cucarachas? No. El sueño me lo quitaría si siguen ahí. O creo que siguen ahí. Digo, pues exacto. Ahora ya entendemos. Somos animales hackeables. Para ellos no somos personas. Y esto es algo que no acabamos de entender. Y hasta que no entendamos eso no vamos a hacer nada al respecto. Porque creemos que somos humanos como ellos son humanos. Sí, eso es verdad, pero no nos ven así. Y como no nos ven así, sus acciones para ellos están justificadas. Él nos ha dicho, este señor, ha dicho que ya no hay libertad, que eso es un mito. No hay libertad. Esto ya se ha acabado. Ni libre albedrío. Ya no decidimos. Hacia dónde nos lleva. Nos ha dicho que Dios ha muerto. Pero no son ateos, no. No son ateos. Dios ha muerto y nos ha dicho que Jesús, yo soy cristiano, es fake news. Es el fake news original. Que eso son fake news. Y uno tiene que preguntarse, ¿y por qué tienen esta inquina contra, fundamentalmente, el cristianismo? Bueno, pues otra de las cosas que ha dicho el señor Harari es que seremos dioses. Pero no está hablando de todos nosotros, no. Está hablando de ellos. Con capacidad de crear y destruir. Lo que quieren es usurpar el lugar de Dios. Los humanos, la mayoría, nos han dicho que somos redundantes, irrelevantes, comedores inútiles. El 80% de la población con la cuarta revolución industrial, que nos están imponiendo, se quedará sin trabajo. No tendrá absolutamente nada que hacer. En la segunda revolución industrial, la fuerza, el capital real de los países era su población. Ahora, no, ya no nos necesitan. Entonces somos redundantes, ¿qué van a hacer con nosotros? La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta gente que sobra? Pues imagínate. Los humanos seremos, ellos dicen, seremos inmortales, no moriremos. No está hablando de nosotros, está hablando de ellos, de una pequeña minoría. Y nos han preparado una cárcel a cielo abierto. Que la están ejecutando, sí, en los pueblos en España. Esto ya se está haciendo y hablaré más de eso en el programa cuando arranquemos en enero, hasta donde me dejen. Todo esto lo hará posible la inteligencia artificial, sí, y los ordenadores cuánticos, y eso da para un programa entero, así que no voy a entrar mucho en ello. Entonces, ellos son espirituales y son creyentes. ¿Y qué religión es esta? Bueno, pues lo voy a resumir con una cita bíblica, porque es a lo que hay que ir. Con que Dios os ha dicho, dice en el Génesis capítulo 3, con que Dios os ha dicho, es la serpiente hablando a Eva, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, no moriréis. ¿Nos suena? Es lo que dice Harari. Pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios.
Esta es su religión. Si está resumida, por eso odian el cristianismo. Conociendo el bien y el mal. Génesis 3. Eso lo tenemos. Versículos del 1 al 5. Todo lo que hagan irá destinado a cumplir con estos propósitos que hemos visto. Reducir la población de animales hackeables, nosotros. Esclavizarnos, destruir la obra de Dios y apropiársela y perpetuarse ellos siendo como Dios. Eso ya lo ha dicho en varias ocasiones. Somos dioses. Tenemos el poder de Dios. Esa es la razón por la que absolutamente todos los seres vivos creados están siendo modificados genéticamente. Porque el que lo modifica lo recrea y se convierte en Dios. Ese es el propósito detrás de eso. Es un propósito espiritual. No es un propósito materialista, como habíamos pensado. Cualquiera de las cosas que están pasando hay que verlas dentro de este contexto. Y con estos propósitos. Y veremos que absolutamente todo encaja. Por ejemplo, calentamiento global o cambio climático, que está tan de moda. ¿Cuál es el propósito de esto? Es destruir nuestra autonomía, es destruir la propiedad privada, es controlar los recursos naturales, es reducir la población. Para eso se hace. Según Klaus Schwab, tienen penetrados todos los gobiernos. Y ahí vamos a dar la batalla, y estamos dando la batalla. La Organización Mundial de la Salud se quiere ceder la soberanía de los países a la Organización Mundial de la Salud. Solo tienen que declarar una pandemia, que ya nos han dicho que viene. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Algo que es muy importante. Necesitamos entender qué es eso que nos han contado, que ha dicho Klaus Schwab repetidas veces, del COVID, como la ventana de oportunidad. Una ventana de oportunidad no ocurre al azar. Una ventana de oportunidad como la del COVID, que ya estaba creado desde el 2015, se crea. Y se crea de tal manera que cumpla su propósito. Permitir a ellos controlar a la gente a través del miedo e instaurar todos estos cambios simultáneamente. Nosotros necesitamos entender cuál es la forma en la que lo han hecho. Y yo creo que esto todavía no lo entendemos. Y yo creo que todavía algunos de nosotros seguimos siendo tontos útiles o seguimos siendo colaboradores necesarios, sin voluntad de serlo. Entonces es importante que lo entendamos. Porque si no, seguiremos alimentando a la bestia, seguirá creciendo, dominándonos y aniquilándonos. Y la bestia no es otra. Esa ventana de oportunidad no es el COVID, no. Esa ventana de oportunidad se llama teoría de los virus como patógenos y teoría del contagio. Mientras nosotros sigamos defendiendo, creyendo y apoyando que eso es cierto sin serlo, seguiremos siendo esclavos, seguiremos siendo esclavizables. Y aquí es donde hay que dar la batalla, en mi opinión. Esa es mi opinión. Mientras siga habiendo un elemento invisible que nos puede matar ahí fuera, un virus que se propaga por el aire y nos contagia, seguiremos teniendo mascarillas, vacunas, encierros, pasaporte vacunal, destrucción de la economía, transferencia de riqueza, eugenesia selectiva, virus de todo tipo, del tomate, del mono, del camello, del pangolín, del cerdo, del pollo, etcétera, etcétera. Se tronchan de la risa, se mían de la risa a nuestra costa. Y nosotros hemos sido partícipes, yo he sido partícipe de esto, pero nunca más. Hay que decir, ya está bien, hay que decir, basta, se acabó. Todo lo que nos hacen, todas esas enfermedades que nosotros sufrimos son ambientales. Son ambientales. Es a través de la radiación y a través de las múltiples maneras en las que nos están envenenando. Con los pesticidas, con las fumigaciones, con los metales pesados, con bacterias con las que nos fumigan. Todas estas cosas. Me da igual lo que sea. No sabemos, las vacunas ahora, por supuesto. ¿Y qué vacunas? Todas, sin excepción. Entonces, no, es que esto no hay que llamarlo vacunas como si hubiera vacunas buenas. No existe vacuna buena. Una buena es la que nunca te pones. Si te la has puesto, es un arma. Siempre lo fue. Esto no viene de hace 2 años o 3 años. No. Esto viene de mucho tiempo atrás. Y aquellos que hemos sufrido lesiones vacunales sabemos de qué estamos hablando. Cuando te están inyectando aluminio y mercurio, entre otras cosas como formaldehído, sustancias cancerígenas a un bebé que es perfecto y nace perfecto, eso no tiene ningún propósito para su salud.
Y nos lo hemos tragado y lo hemos defendido y decimos los mantras que nos han inculcado y no los cuestionamos. Es que las vacunas han salvado muchas vidas. Mentira demostrable. Y cualquiera que esté dispuesto a valorar las evidencias, yo le reto a que muestre evidencias de que eso es verdad y yo le muestro las evidencias de que eso es falso. ¿Querremos verlo? Esa es la pregunta. Y igual que nosotros necesitamos abrir los ojos, hay que ayudar a los demás a abrir los ojos. Esa es la razón por la que hago el programa. Para dar a la gente soluciones. Pero la mejor solución es que nosotros tomemos el control de nuestra vida, que tomemos el control de nuestra salud y que nosotros nos convirtamos en motores del cambio. Digamos, basta ya, hasta aquí hemos llegado y no vamos a tragar con absolutamente ninguna de estas medidas fundadas en falacias. No más. Si no, esto se va a perpetuar. En 2025 tenemos el SPARS, otra pandemia. Esa se va a cargar bastante gente. Si no hacemos algo, tenemos un problema. Entonces, necesitamos, es un trabajo evangelístico, necesitamos evangelizar ahí donde estamos nosotros, a nuestro entorno. Y tú dices, es que no me escuchan, da igual, insiste. En algún momento llegarán. Porque todo el mundo se va a convertir en no vacunado, sin excepción. En algún momento. O porque vas a tener los efectos del arma biológica que te están inyectando, por supuesto, vas a sufrir esos efectos, o tu cuerpo se va a plantar y va a pararte. Y por desgracia, eso en la mayoría de los casos está siendo la muerte. No contribuyamos más, no seamos más partícipes de esto. Es hora de presentar cara y eso es algo que podemos hacer. Muchas gracias.